Descubierto, el increíble amor de un gringo pobre por una mexicana que transformó su vida. Carlos sentía que el aire se le escapaba de los pulmones mientras caminaba por las calles empedradas de su pueblo en Oaxaca. La rutina diaria lo envolvía como una niebla opresiva, trabajos temporales, cuentas por pagar, la preocupación constante por su madre y sus dos hermanas. Su rostro era un mapa de ansiedad, y a los 28 años, su alma ya comenzaba a sentir el desgaste de los sueños marchitos. Cada amanecer, el sol brillaba, pero su interior parecía nublado, como si el cielo se burlara de su existencia monótona. Nunca había imaginado que el destino le tenía preparado un giro crucial, hasta que esa mañana, mientras compras en el mercado, sus miradas se cruzaron. Emma era una chispa de luz que iluminaba a quienes la rodeaban. Su risa resonaba como un canto de pájaros al amanecer y su forma de mirar la vida traía consigo la promesa de nuevas posibilidades. Apenas cruzaron esas miradas, Carlos sintió un calambre en el estómago, un desasosiego que nunca había experimentado. Ella, con su arte vibrante y su manera apasionada de narrar historias a través de la pintura, planteaba un dilema ineludible: ¿sería capaz de dejar su zona de confort? Pero su propio mundo lo mantenía anclado en una realidad repleta de presiones familiares y medias verdades. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La conexión entre Carlos y Emma crecía cada día, pero el murmullo de su pueblo, lleno de miradas y murmullos, pesaba como una piedra sobre sus corazones. Con cada encuentro, la angustia aumentaba. Él sabía que sus sentimientos cruzaban una línea delgada que no podía desdibujar. Los diálogos internos se tornaron ríos de dudas. ¿Qué dirían mis padres? ¿Estaré cometiendo un error? ¿Es esto lo que realmente quiero? Su mente corría desenfrenada, cada pensamiento un ladrillo más en su carga emocional. El descubrimiento de un baúl en el desván de su abuelo, que contenía documentos sobre un antiguo negocio familiar, fue una chispa encendida en la oscuridad. La posibilidad de un legado olvidado que podría transformar su vida lo sedujo, pero también lo llenó de terror. Aceptar la herencia significaría aceptar las expectativas que siempre había tratado de esquivar. En su interior, la presión crecía, el peso de las expectativas familiares se sentía como una cadena atada a su tobillo, tirando de él hacia atrás. A medida que su relación con Emma se intensificaba, los ecos de su historia familiar resonaban más fuertes, haciéndolo cuestionar aún más su elección. Con un viejo amigo, Miguel, de regreso en su vida, los remordimientos y celos afloraron, desatando antiguos fantasmas. Siempre serás el segundo mejor, susurraba Miguel con su presencia autoritaria. Esa verdad latente calaba hondo en Carlos, quien enfrentaba la disyuntiva: asumir la herencia y sus compromisos familiares o lanzarse al abismo del amor verdadero. La presión de su entorno aumentaba, creando un torbellino de inseguridades que lo llevaban al borde del colapso. En esa noche estrellada en que el viento soplaba a través de las palmeras, Carlos se encontró a sí mismo sumido en la tormenta de decisiones, como un barco a la deriva. La angustia lo atrapó, un grito silencioso resonaba dentro de su ser, preguntando si algún día encontraría el valor para romper esas cadenas y volar hacia lo desconocido, hacia Emma, hacia sus sueños. La incertidumbre desgarraba su mente, mientras su destino pendía de un hilo, dejando al lector en la cúspide de una decisión que prometía cambiarlo todo. La mañana trajo consigo una claridad inusitada. Carlos se despertó más temprano de lo habitual, el cielo despejado prometía un día diferente. Sin embargo, la decisión sobre la herencia seguía pesando en su mente como un ladrillo en el estómago.
La idea de asumir un legado que no sentía propio lo torturaba. Cada papel que había hojeado la noche anterior parecía invitarlo a un destino que él no había elegido. Decidido a tomar control de su vida, Carlos se sentó a la mesa con un bolígrafo y un cuaderno. Hoy dibujaré un mapa de mis sueños, se dijo a sí mismo. Pasó la siguiente hora poniendo en palabras sus anhelos, esbozando cada una de sus aspiraciones. Hacer un viaje por el mundo, escribir un libro, abrir un pequeño estudio de pintura. Su mente batallaba entre aspiraciones y realidades. La lista esbozada entre sus manos era un recordatorio tangible de lo que había descuidado en su búsqueda de complacer a otros. Mientras escribía, el rostro de Emma se dibujaba en su mente como un faro en la bruma. Sus risas, sus pinturas, esa luz en sus ojos. Sin embargo, la influenciabilidad de su pasado seguía asediándolo. La voz crítica de Miguel se repetía en su cabeza, cada palabra resuena con una densidad que parecía real. ¿Quién te crees para soñar? Pero en ese momento, sintió un destello de determinación. No permitía que el miedo dictara su futuro. Con un nuevo propósito, Carlos decidió hablar con Emma. Su intención no era solo compartir sus sentimientos, sino también su deseo de explorar juntos un futuro sin miedo, donde ambos pudieran crecer. Sin embargo, cada paso hacia la galería donde ella exponía sus obras se sentía como un salto hacia el abismo, como entrar en la boca del lobo. Al llegar, encontró la galería llena de colores vibrantes, obras de arte que contaban historias profundas. Emma, con sus manos manchadas de pintura e hilitos de sol brillantes en su cabello, era el centro de aquel universo artístico. Verla en su elemento le dio fuerzas. Ella estaba allí, creando, desafiando las expectativas. Ese momento de conexión lo hizo sentir más vivo que nunca. Ella era la prueba viviente de que romper las cadenas era posible. Carlos, llamó Emma, notando su llegada. La alegría en su voz era un bálsamo para su ansiedad. Mira este cuadro. Lo hice pensando en la libertad. La pintura representaba un mar tumultuoso, pero en la esquina superior, una paloma se alzaba en vuelo, simbolizando esperanza. Quiero que sepas que siempre puedes volar. No dejes que nada te contenga. Las palabras de Emma resonaron en su interior, pero su espíritu se debatía entre la esperanza y la resignación. En ese instante, la presencia de Miguel en su vida se hizo aún más palpable, sus críticas a su lado como sombras acechadoras. Tenía que tomar una decisión. ¿Abrazaría su amor por Emma y los sueños futuros que se desprendían de su conexión, o se dejaría llevar por la corriente que le exigía conformarse a lo que la familia esperaba de él? La angustia se cernía sobre él, más densa que antes. Sin embargo, una decisión lo esperaba. Al enfrentarse a Emma, tuvo la certeza de que era el momento de abrir su corazón. Debía ser honesto con ella y consigo mismo. Emma, hay algo que debo decirte. La tensión en el ambiente se hizo palpable, su voz temblaba levemente ante la elocuente barca de emociones atrincheradas en su interior. ¿Se atrevería a enfrentarse a las expectativas de su pasado o dejaría que el amor le mostrara el camino hacia su verdadero yo? La historia de Carlos había tomado un rumbo inesperado, el tiempo estaba en su contra, y la verdad era inminente. ¿Sería capaz de dar ese paso decisivo hacia un futuro incierto pero anhelado? Carlos sintió cómo sus palabras se atoraban en la garganta mientras el ruido del mundo a su alrededor se desvanecía, dejando solo un eco de su respiración acelerada. Emma lo miraba con expectativa, una mezcla de curiosidad y compasión brillando en sus ojos. Era un instante cargado de posibilidades, un cruce de caminos que podía definir su futuro. Debía ser valiente, se repitió. Sin embargo, el residuo de la crítica interna de Miguel lo acechaba como un eco persistente que susurraba en su mente, dificultando cada sílaba que intentaba articular. La presión de su legado familiar se sentía como un candado en su pecho, apretando cualquier intento de liberarse. Emma, lo que siento por ti es diferente. Me haces cuestionar todo lo que he conocido. La verdad le brotó como un manantial, inesperada pero poderosa.
Al hablar, sintió una ligera liberación, como si empujara a un lado una pared que había estado erguida por años. Quiero perseguir mis sueños, pero a veces me siento como si no tuviera el derecho a hacerlo, confió, sus ojos encontrando los de ella, empezaron a caminar juntos por la galería, rodeados de color y creatividad, mientras Carlos continuaba compartiendo. Habló sobre su pasión por la pintura, que había mantenido en las sombras, sobre su sueño de explorar el mundo y de escribir una novela. Cada palabra era una liberación, un paso hacia la autenticidad que tanto había anhelado. Emma lo escuchaba con atención, entendiendo los miedos que se entrelazaban con sus sueños. «Eso es lo que quiero para ti, Carlos», respondió Emma, su voz suave pero firme. «Tienes el derecho de ser feliz. Nadie debe decirte lo que puedes o no puedes hacer. Tu vida es tuya». Sus palabras eran como una brisa fresca en un día caluroso, revitalizadoras y esperanzadoras. Todo lo que había temido comenzó a desplomarse gradualmente. Al compartir sus inquietudes, Carlos entendió dos cosas. Primero, que había alguien en su vida dispuesto a apoyarlo incondicionalmente, y segundo, que lo que más le había contenido era su propio miedo, un miedo que ahora comenzaba a desmoronarse. Sin embargo, su interior seguía burbujeante de dudas. Lo que había dicho era una apertura, sí, pero la lucha interna de no decepcionar a su familia seguía presente. ¿Debería enfrentarlos? Estaba listo para cortar los lazos que lo ataban a una vida que no deseaba, mientras caminaba junto a Emma, observando cómo se detenía ante cada una de sus obras, su amor por ella creció. Ella representaba todo lo que él quería: libertad, autenticidad, pasión. Entonces, el camino hacia el frente adquirió un significado. No solo tenía que decidir qué hacer con su herencia y su futuro profesional, sino también con su vida emocional, su amor. Carlos se detuvo y dio un paso hacia ella. «No solo quiero hablar de mis sueños, Emma, quiero construirlos contigo. Quiero aprender, crecer, descubrir juntos. Pero tengo que ser honesto con mi familia sobre lo que quiero». Emma sonrió. «Ese es el primer paso, Carlos. Ser honesto contigo mismo es el primer paso para que todo lo demás sea posible», pero una sombra de preocupación apareció en su rostro. «¿Y si no lo aceptan? ¿Qué pasará entonces?». Carlos sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La pregunta flotó en el aire como una nube oscura, recordándole una verdad inquietante. La aceptación no se daba siempre por hecho, el tiempo se le estaba escapando, y la conversación había dado un giro inesperado. En lugar de encontrar respuestas, se sentía aún más atrapado entre dos mundos, desgarrado entre la necesidad de ser leal a su familia y el deseo de forjar su propio camino. «¿Estás dispuesto a enfrentarlo?», preguntó Emma, mirando a los ojos de Carlos con esa mezcla de confianza y desafío que lo desarmaba. «Debo estarlo», respondió él, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Finalmente, en ese cruce de caminos, Carlos sabía que sumar a Emma a su lucha significaba entrar a un nuevo territorio lleno de incertidumbre, pero también de promesas. Sin embargo, el verdadero desafío apenas empezaba. Podría encontrar el valor no solo para soñar, sino para actuar y enfrentar su verdad. Las palabras de Emma resonaban en su mente: «Siempre puedes volar». Pero, ¿podría realmente desprenderse de las cadenas que le ataban y desarrollar sus alas para volar alto? Mientras esa pregunta se formaba en su interior, un nuevo temor asomaba. Tal vez la lucha era más compleja de lo que había anticipado, y el tiempo no estaba de su lado. Justo entonces, su teléfono vibró, interrumpiendo el momento. Era un mensaje de su madre, un recordatorio de que el tiempo para decidir estaba contando. La urgencia lo encapsuló. Las decisiones ante él se multiplicaban, y saber cuál tomar lo consumiría en próximos días. ¿Sería capaz de encontrar la respuesta que tanto anhelaba antes de que fuera demasiado tarde? El mensaje de su madre resonó en su mente como un gong. Cada palabra enviada a través de la pantalla de su teléfono parecía arrastrar consigo una carga de expectativas.
Carlos sabía que la conversación que estaba a punto de tener sería complicada, y la presión comenzaba a desbordarse. La idea de enfrentarse a su familia llenaba su estómago de nudos, cada uno representando sus miedos y expectativas no cumplidas. Decidido a actuar, se sentó en un banco del parque en su barrio, desde donde podía observar el constante ir y venir de la vida que lo rodeaba. Este lugar al aire libre siempre había sido su refugio, un espacio donde podía dejar volar sus pensamientos y reflexiones. Los niños jugaban, las parejas paseaban de la mano, y Carlos se sintió como un espectador en una obra donde él debía ser el protagonista. Mientras una ligera brisa movía las hojas de los árboles, Carlos cerró los ojos. Se imaginó a sí mismo como un artista completo, creando con convicción la vida que siempre había deseado. Su mente se llenó de imágenes de él viajando por el mundo, plasmando sus vivencias en lienzos y palabras. Pero, de inmediato, la imagen se tornó gris, siendo reemplazada por el rostro desencajado de su padre, la decepción reflejada en sus ojos. Esa confrontación, esa disyuntiva, adquirió vida ante él. Era innegable que el amor por su familia lo respaldaba, pero la sensación de esclavitud emocional se volvía insostenible. ¿Por qué debo elegir entre seguir mis sueños o ser el hijo que ellos esperan? Se preguntó, luchando con la dualidad de su existencia. Aquí estaba él, un hombre dividido entre dos mundos, el que le habían enseñado a desear hacer y el que su corazón anhelaba en secreto. La claridad mental que tanto deseaba llegó con un susurro de determinación. Es hora de ser honesto contigo mismo, se dijo. La aprobación de su familia no definía su valor como persona ni su capacidad de amar y ser amado. El crecimiento personal se construía sobre la autenticidad, y esa autenticidad comenzó a convertirse en su nuevo mantra. Con renovada fuerza, Carlos redactó un mensaje a su madre, explicando que deseaba hablar. No sería una conversación fácil, pero debía hacerlo, debía dar ese paso, aunque le aterrara. La tensión de no haber enfrentado la verdad previamente comenzaba a transformarse en una sensación de empoderamiento. Cada palabra que tecleaba se sentía como un ladrillo en la construcción de su nuevo yo. Papá, mamá, quiero hablar de lo que realmente siento, de quién quiero ser y de cómo necesito su apoyo para encontrar mi camino, envió, con la presión en el pecho volviéndose más ligera. Aliviado, se permitió imaginar el futuro. Podía ver a Emma a su lado, apoyándolo mientras navegaba por la maraña de sus emociones confusas. Ella ya estaba siendo su musa, su inspiración, la conexión que había encendido su fuego interno. Pero todavía era incierto, ¿qué pasaría cuando su familia leyeran el mensaje? Los siguientes días se convirtieron en una montaña rusa emocional, cada notificación de su teléfono despertando la expectativa y la ansiedad de lo que vendría. En el trabajo, su concentración flaqueó, las horas pasaban lentamente y la conversación inminente la dominaba todo. Aún así, había una pequeña chispa dentro de él que crecía. Era un dilema, la liberación que sentía al enfocar sus sueños también traía consigo el miedo a la desilusión. Finalmente, el día del encuentro llegó. Se reunieron en un café donde solían ir como familia. El bullicio y el aroma del café aceptaban el aire mientras Carlos esperaba la llegada de sus padres. A pesar del consuelo del lugar, la tensión era palpable. Carlos sabía que este sería el momento que podría definir su vida, el cruce entre sus deseos y las expectativas familiares. Las palabras estaban a la distancia de un susurro, pero el peso era abrumador. Cerró los ojos un instante y respiró hondo. El momento de la verdad había llegado. Cuando lo sintió listo para hablar, el sonido del timbre de la puerta lo hizo abrir los ojos. Sus padres entraron, y el corazón de Carlos se aceleró al darse cuenta de lo inevitable. ¿Estaba realmente preparado para hacer frente a su verdad? ¿Sería este el punto de inflexión que había estado buscando? A medida que sus padres se acercaban, Carlos sintió como esa pequeña chispa se encendía, preparándolo para la tormenta que estaba por venir. La mirada de sus padres se reflejó en el entorno, como si el bullicio del café se desvaneciera.
Carlos podía sentir cada pequeño cambio en el aire, cada respiración y cada paso que daban hacia él. Se sentía expuesto, como si toda su vida estuviera en la mesa, lista para ser desmenuzada. Los minutos se convirtieron en horas mientras el sonido de sus risas se acercaba a él. Sin embargo, no había lugar para la ligereza en ese momento. La distancia emocional lo envolvía, haciéndolo sentir como si estuviera flotando entre dos mundos paralelos. Carlos, ha sido un tiempo desde la última vez que nos vimos. ¿Cómo has estado?, preguntó su madre, sonriendo con un gesto que intentaba transmitir calidez, pero que no lograba deshacer el nudo en su garganta. Carlos sabía que era el momento crucial. Debía ser honesto, pero las palabras se atragantaban en sus labios. Sin embargo, la imagen de Emma lo invadió, trayendo consigo su risa alegre y su apoyo incondicional. Al pensar en ella, la determinación empezó a crecer dentro de él. Debía hacer esto por él, por ella, y por el futuro que anhelaba. Aquella chispa en su interior era un fuego que finalmente lo empujaba hacia adelante. Gracias por venir, comenzó, su voz temblorosa pero decidida. Quería hablar sobre algo importante. Sus padres le dirigieron miradas inquisitivas, el ambiente se tornó denso al instante. He estado pensando mucho en quién soy y en qué quiero de la vida. Su madre se inclinó hacia adelante, mostrando interés genuino. ¿Qué quieres decir, hijo? Carlos inhaló profundamente, y en ese instante, las palabras fluyeron con más claridad. No quiero seguir un camino que no es el mío. Quiero ser artista. Quiero crear, viajar y contar historias. Pero siento que no puedo hacerlo mientras cumpla con las expectativas que tienen de mí. Las expresiones en el rostro de sus padres se transformaron instantáneamente. Su padre frunció el ceño, mientras su madre lo miraba con una mezcla de preocupación y confusión. La tensión era palpable, y el silencio que se extendió por unos segundos se sentía como una eternidad. Carlos, eso no es un trabajo verdadero. No puedes vivir de eso, respondió su padre, la voz cargada de incredulidad, como si cada palabra fuera un intento de protegerlo de una caída inminente. Tienes que pensar en tu futuro. Carlos sintió como su corazón se hundía, pero también como la chispa que había encendido dentro de él empezó a arder con más intensidad. Mi futuro no puede estar dictado por el miedo al fracaso. No puedo ser feliz si no sigo lo que verdaderamente quiero. El dilema entre complacer o ser auténtico se intensificaba, y su cuerpo vibraba de nerviosismo. La pregunta seguía girando en su cabeza: ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para conseguir su verdadera libertad? ¿Lo entienden, verdad? El tono de su voz se tornó más emocional, resonando a través del bullicio del café. No les pido que comprendan todo ahora, solo quiero que me den la oportunidad de ser quien soy. He estado ahogado en esta vida que no elegí. El silencio que siguió fue abrumador. Carlos podía ver los ojos de su madre llenarse de lágrimas, su padre mantenía su mirada fija en la mesa, incapaz de sostener la intensidad del momento. Esa sensación de vulnerabilidad era aterradora, pero también liberadora. Sin embargo, la reacción de su familia era el desafío que tanto había temido. Carlos, esto no es fácil. Siempre hemos querido lo mejor para ti. Solo trata de entender nuestra preocupación, intentó su madre, el amor y el miedo entrelazándose en sus palabras. El sentido de estar perdido surgió de nuevo, pero también creció en él el deseo de ser escuchado y comprendido. Pero lo que no saben comenzó, antes de que se interrumpiera de golpe. La revelación que estaba a punto de expresar amenazaba con cambiar todo. Carlos sintió que su vida estaba al borde de un precipicio. Tenía que decidir si dar un paso hacia adelante o retroceder a la comodidad de lo conocido. La angustia y el coraje se entrelazaban en su corazón mientras preparaba su mente para el siguiente paso. ¿Se atrevería a revelar el secreto que podría ser el verdadero desencadenante de su independencia? El café estaba lleno de un murmullo constante, pero para Carlos,
todo sonaba distante, como si el mundo se hubiera silenciado mientras se preparaba para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Las palabras de su madre, la preocupación de su padre, el dilema entre su deseo y sus deberes, le pesaban en la mente. Tenía que ser honesto, no solo con ellos, sino, más importante aún, con él mismo. Lo que no saben, comenzó nuevamente, y el temblor en su voz traicionó su nerviosismo. Sintió que una parte de su ser, reprimida durante años, comenzaba a resquebrajar la coraza que había construido. Lo que no saben es que tengo una deuda. La revelación salió de sus labios casi como un susurro. No había ido a la significativa hospitalidad de su familia para encajar en moldes predefinidos. Se dio cuenta de que abrirse podría generar más resistencia, pero también podría ser la clave para conseguir la libertad que tanto anhelaba. ¿De qué estás hablando?, preguntó su padre, aunque su tono era más inquisitivo que comprensivo. Por mi educación. He estado usando becas, haciendo trabajos extra, y no me he mantenido como esperaba. He usado el apoyo financiero para ir a talleres de arte. He estado tomando clases de pintura en una galería del centro y ellos me han ofrecido una exposición, pero necesito más recursos. Las palabras fluyeron como un torrente al liberar la carga emocional que llevaba. Los labios de su madre se entreabrieron en sorpresa, mientras su padre arqueaba una ceja, en un intento de procesar lo que acababa de escuchar. Carlos, este no es un juego, advirtió su padre, el rictus de su frente reflejando la tensión del momento. Estamos hablando de tu futuro. Cualquier cosa que involucre el arte como una carrera es volátil. La creatividad no alimenta mesas, ni asegura un techo. ¿Tienes una idea del riesgo que implica? Carlos sintió que la presión aumentaba, pero también que dentro de sí mismo nacía una calma contemplativa. Había algo liberador al reconocer su vulnerabilidad. El verdadero riesgo es no intentarlo. Quiero vivir, no solo sobrevivir. El tono de su voz se volvió más firme, como si un tapón se hubiera destapado y su verdad comenzara a brillar. Sin embargo, en esa defensa, un oscuro pensamiento lo invadió, el miedo a fracasar. ¿Y si realmente no podía hacer que esto funcionara? Su mente empezó a tambalear entre la esperanza y la desesperanza, pero al recordar la risa de Emma, se reafirmó en su propósito. Te prometo que no espero que lo entiendan de inmediato. Solo es lo que soy. He guardado este sueño durante tanto tiempo, y ya no puedo hacerlo más. A pesar de su vulnerabilidad, la determinación resonaba en sus palabras. Se sentía atrapado entre dos caminos, el que le ofrecían sus padres, esa seguridad que parecían anhelar para él, y el camino incierto que sus instintos le instaban a seguir. La decisión de ser fiel a sí mismo lo llenaba de una mezcla de terror y euforia. Pero esto significa que vas a rechazar la carrera de negocios para hacer que exactamente, insistió su padre, la incredulidad aún presente en sus ojos. Carlos sintió que tenía que plantear la idea de una manera más contundente. Desde ahora no quiero ser un artista que solo pinta, quiero ser un narrador. Quiero plasmar historias de la vida real en cuadros y mostrar al mundo lo que siento. La idea lo entusiasmaba y la pasión empezó a brillar en su mirada. Pero, en el fondo, sabía que las palabras no bastarían. ¿Vas a hacer esto solo? La pregunta de su madre traía una carga poderosa. Era necesario, pero también lo hacía sentir expuesto. Necesitaba planear, explorar cómo se vería su vida si decidía tomar ese camino, y eso implicaba más que una simple declaración. Carlos entrelazó sus manos sobre la mesa, el sudor perlaba su frente. Me gustaría que me apoyaran en vez de rechazarme. Pero además, tengo que buscar mis propias oportunidades, aprender a construir mi futuro. Esto no solo depende de mí. La visualización de un camino trazado, dentro de ese laberinto de incertidumbres, se convertía en su dirección. Aún había un largo trecho lleno de desafíos por enfrentar, pero por primera vez sentía que era el dueño del mapa. Ese día,
Tras la conversación, surgieron nuevas preguntas en su mente. Las pinturas de sus obsesiones, los relatos abandonados, las visiones del futuro que siempre había evocado pero jamás se había atrevido a compartir. ¿Qué pasaría si su arte se convirtiera en su voz? Esa chispa que había encendido comenzaba a arder con más fuerza. Mientras el café se vaciaba a su alrededor, Carlos sabía que estaba girando la llave para una puerta que había permanecido cerrada durante demasiado tiempo. Decidió que su próxima tarea sería buscar inspiración y comunidad para cultivar su creatividad. ¿Pero realmente tendría la valentía de dar el siguiente paso? Esa pregunta lo acechaba mientras comenzaba a vislumbrar un horizonte lleno de posibilidades. La búsqueda de su voz había iniciado, pero con ello también la gran incertidumbre sobre el feedback que recibiría de su familia y su comunidad artística. A medida que salía del café, un pensamiento fugaz lo visitó: quizás el cambio que tanto ansía comienza con el primer trazo de pincel o la primera historia que decida contar. El caos de su interior se calmó momentáneamente, pero el próximo paso aún lo aterrorizaba. ¿Sobreviviría a su propia verdad? Cada día a partir de aquel encuentro en el café se sentía más decidido a darle forma a su realidad. Sin embargo, esa determinación era frágil y requería refuerzo constante. Carlos sabía que el camino hacia la autodefinición no sería sencillo. En los días siguientes, se sumergió en su trabajo, dedicándose a las clases de pintura. La galería donde asistía se convirtió en un refugio, un lugar donde cada pincelada le acercaba a una versión más auténtica de sí mismo. Las aulas estaban llenas de personas diversas, cada una con su propia historia de lucha y aspiraciones. Allí conoció a Ana, un alma creativa con una energía contagiosa que lo inspiraba a ser más audaz. Desde la primera conversación que compartieron, Carlos se sintió atraído por su perspectiva franca y sus visiones del arte. Ana le habló de las oportunidades que se abrían para aquellos que se atrevían a ser auténticos. Ella había empezado con miedo, pero el deseo de expresarse la llevó a participar en exposiciones y compartir su trabajo, sorteando la crítica y la aprobación social. Carlos, absorto en sus charlas, comenzó a observar sus propios miedos, el temor al juicio, a la posibilidad de fracasar y a decepcionar las expectativas familiares. Ana le instó a no dejar que esos fantasmas lo definieran. El arte debe ser liberador, no una prisión, le decía mientras pintaban juntas en la galería. Esa frase se convirtió en un mantra para él, empujándolo a explorar su creatividad sin límites. Sin embargo, a medida que sus habilidades artísticas progresaban, surgieron nuevas dudas. Había noches en que, frente a su lienzo en blanco, el terror se apoderaba de él. ¿Su mensaje resonaría? ¿Podría ser verdaderamente vulnerable en su arte? Las voces de su familia, llenas de críticas y conformismo, a veces regresaban como ecos en su mente, cuestionando su valentía y compromiso. Una tarde, mientras trabajaban en un nuevo proyecto, Ana le dio un consejo crucial: no se trata solo de talento, Carlos. También es el coraje de mostrarte vulnerable. Las historias más profundas vienen de ahí. Esa noche, al final de su sesión, decidió que sería lo más sincero posible en su próxima obra. Quería capturar no solo sus luchas y ansias, sino también la comprensión que había adquirido en el camino. En el objetivo de su primera exposición, planeó crear una serie de pinturas que contarían la historia de su propio viaje, desde el miedo y la incertidumbre hasta el crecimiento y la esperanza. Sin embargo, tenía claro que no podría hacerlo solo. Necesitaba la honestidad de su comunidad, la crítica constructiva de otros artistas y, sobre todo, la aceptación de su familia. Comenzar a compartir su trabajo fue un gran desafío. Se sentía expuesto, como un hombre de pie en una habitación llena de desconocidos. Pero también había en él una chispa de desafío. Mientras así gestaba su exposición, su relación con Ana se solidificaba. Ella se convirtió en su espejo crítico y apoyo incondicional, pero también el campo de batalla donde se confrontaba su miedo a abrirse. En medio de sus interacciones, él la veía luchar con sus propios demonios,
convirtiendo su conexión en una experiencia compartida de crecimiento mutuo. Poco a poco, Carlos fue entendiendo algo fundamental: el arte no debía ser un reflejo de las expectativas ajenas, sino un grito sincero del alma. Con cada trazo, estaba despojándose de las sombras de su pasado, intentando ser más auténtico. El día de la exposición se acercaba rápidamente, y con ello, el peso de sus inseguridades. Carlos se encontró en la encrucijada. ¿Todo aquello que había previsto valdría la pena el riesgo de mostrar su verdadero yo? Dudó, pero a su lado estaba Ana, quien, como siempre, lo alentaba a seguir adelante. Pintar es solo el primer paso, mostrarlo al mundo es donde realmente comienza la aventura, le decía. El día de la exposición, colocó sus obras en la galería. Cada pintura era un fragmento de su verdad, un pedazo de su alma hecha visible. Su corazón latía con anticipación, mientras se preparaba para la llegada de sus padres y su comunidad. Sin embargo, mientras los primeros visitantes pasaban frente a sus obras, una voz en su interior resonaba con insistencia: ¿y si no lo entienden? Mientras observaba a las personas admirar su trabajo, las palabras de Ana regresaron a su mente como un mantra. El verdadero desafío yacía no solo en la creación, sino en ser vulnerable. Con el tiempo, Carlos se dio cuenta de que, independientemente de la reacción que recibiera, estaba a punto de liberar una parte de sí mismo que nunca había mostrado. Esa noche, el epílogo de su historia se escribía ante sus propios ojos. ¿Sería el inicio de un viaje hacia la aceptación o un paso hacia el abismo del rechazo? La pregunta permanecía en el aire mientras las luces de la galería brillaban intensamente, sus sombras desvaneciéndose lentamente. Carlos sintió que el desenlace estaba más cerca de lo que parecía, pero lo que desconocía era que un giro inesperado lo acechaba en la próxima esquina de su historia. Carlos respiraba hondo mientras los visitantes llenaban la galería. Las conversaciones vibraban a su alrededor, risas y murmullos fluyeron sin cesar. Sin embargo, él se sentía como un náufrago, atrapado en una isla de inseguridades, observando desde lejos su propia creación. ¿Era suficiente? Aquel cuestionamiento se aferraba a su pecho con una fuerza paralizante. Mientras escuchaba las críticas y los elogios, su mente erraba a momentos de su infancia cuando había sentido la desaprobación de su padre, un eco distante que lo hacía tambalear en su actual viaje de autodescubrimiento. Fue en uno de esos instantes de duda que un grupo pequeño, pero entusiasta, se detuvo frente a su obra más personal, un lienzo titulado Renacer. En él había vertido no solo su técnica, sino sus anhelos y temores. «Esto es poderoso», dijo una mujer, señalando algún aspecto de la pintura. Carlos sintió un escalofrío recorrerlo. Por un instante, el abandono de su voz interna pareció ahogarse por el murmullo de la aceptación ajena. Pero, en el siguiente instante, las balas de sus pensamientos comenzaron a disparar nuevamente. Era posible que aquella percepción fuera un error. Ana se acercó, notando la concentración de su ansiedad. «¿Qué pasa?», le preguntó con una mirada comprensiva. «Lo que piensan los demás, me está matando», Carlos murmuró, frustrado, mientras movía su mano entre la multitud. Ana sonrió, su expresión iluminándose como el amanecer. «Recuerda, esto es sobre ti. Su opinión es solo ruido si no resuena contigo». Con el tiempo, Carlos aprendió a afinar su atención para distinguir entre el ruido y la música, pero la batalla siempre era compleja. Mientras sus pensamientos luchaban, observó a dos críticos artísticos aproximándose. Eran conocidos en el circuito y sus opiniones podían abrir o cerrar puertas. «Carlos», dijo uno de ellos con firmeza, «tu obra es visceral. Pero, hay una desconexión emocional que debemos abordar». Esa frase cruzó como un rayo oscuro en su mente. ¿Y si era cierto? Carlos se cuestionó. En un momento, sintió que todo el progreso que había logrado se desmoronaba como un castillo de naipes.
La presión aumentó y su mente se llenó de recuerdos de sus años de prácticas cuando pasaba días enteros luchando por captar la técnica sin poder conectar emocionalmente con su trabajo, pero entonces, recordó las palabras de Ana, el arte debe ser liberador. Esa conexión, su esencia más pura. El hecho de que cada trazo de su pincel era su voz, un grito ahogado que finalmente tenía la oportunidad de ser escuchado. Desde esa perspectiva, la crítica no era un fracaso, sino una oportunidad para descubrir más sobre sí mismo. Al final de la noche, Carlos decidió que no permitiría que la percepción ajena moldease su trayectoria. Caminó entre los asistentes, escuchando y comprendiendo. Uno a uno, comenzó a despejar su mente de los juicios. Cada comentario negativo era un peldaño más hacia su verdadero ser. Al final, casi exhausto, se encontró otra vez con Ana. Ella lo miró fijamente, como si su percepción pudiera atravesar su alma. ¿Te sientes bien?, preguntó, observando su lucha interna convertida en victoria silenciosa. Creo que he dado un paso más hacia la verdad, respondió Carlos, sintiendo que esa epifanía resonaría en su arte, aunque no esperaba un reconocimiento inmediato. Había algo más profundo en su crecimiento, había pasado de ser un artista temeroso a uno dispuesto a enfrentarse a su propio reflejo. La exposición fue solo el comienzo. En su camino hacia la autenticidad, comprendió que cada pieza de arte sería un testimonio de su avance. Sin embargo, mientras la noche llegaba a su fin, una sombra se presentó ante él, la posibilidad de enfrentar a su padre. Ese nuevo dilema le hizo tambalear. ¿Sería capaz de compartir su viaje con alguien que siempre había tenido un concepto rígido de lo que significaba el éxito? La pregunta surgía con una claridad abrumadora y, de repente, Carlos se dio cuenta de que el próximo paso no sería solo artístico, sino también emocionalmente desgarrador. Mientras su corazón latía con la incertidumbre, se dio cuenta de que el final de una noche podía ser el inicio de una confrontación aún más intensa. El amanecer trajo consigo el peso de la decisión. Carlos despertó con una mezcla de ansiedad y determinación, la imagen de su padre incrustada en su mente. Siempre había sido el faro que guiaba sus pasos, un modelo de éxito que, a lo largo de los años, había hecho que Carlos dudara de su propio camino, de su propia voz. Mientras se preparaba para enfrentar el día, su cepillo de dientes se convirtió en un compañero silencioso en la lucha interna que libraba. Las memorias de su infancia, llenas de esperanzas y expectativas, chocarían contra la realidad de sus elecciones. Y aunque su arte comenzaba a florecer, la sombra de la desaprobación paternal aún no acechaba. Decidido, se dirigió a su estudio. El espacio lleno de pinceles, lienzos y el olor a pintura fresca era su refugio. Aquí podía ser él mismo, lejos de las opiniones ajenas y de las expectativas impuestas. Colocó un lienzo en el caballete y, antes de comenzar, se preguntó qué pasaría si aplicara ese mismo enfoque a su relación con su padre. Era un camino nuevo que requería una vulnerabilidad que nunca antes había explorado. Mientras los primeros trazos danzaban en la tela, su mente comenzó a establecer conexiones entre el arte y su vida emocional. Recordó el consejo de Ana sobre convertir el dolor en creación. Por primera vez, se permitió sentir la frustración y el miedo que había acumulado por años. Cada golpe del pincel evocaba una liberación de esos sentimientos, como si las tensiones se desvanecieran con cada color que aplicaba. Poco a poco, la obra en el lienzo tomó forma, representando un conflicto interno entre la aceptación y la búsqueda de validación. Por un instante, Carlos sintió que la pelea con su padre se convertía en parte de su proceso creativo. En vez de reprimir esos encuentros pasados, comenzaba a entenderlos como materiales con los que podía trabajar. Mientras daba vida a su composición, una idea latente emergió en su mente. ¿Y si pudiera mostrarle esta obra a su padre? ¿Sería capaz de verlo más allá de su perspectiva de éxito? Era un riesgo que lo hacía temblar, pero cada trazo en el lienzo le daba la fuerza necesaria para imaginar esa confrontación. Los días siguientes se convirtieron en una danza entre la creación y la contemplación.
Carlos alimentaba su obra, a la vez que preparaba su encuentro con el hombre que había definido tanto de su vida. Hablaba solo, ensayando diálogos en voz alta, buscando las palabras correctas que no hieran, pero que, a la vez, expresen su verdad. Cuando finalmente se encontró frente a su padre, un torbellino de emociones lo envolvió. La casa, que alguna vez había sido un hogar cálido, ahora se sentía como un campo de batalla. Sin embargo, su arte había comenzado a mostrarle una nueva forma de comunicarse, una que no se basaba en la confrontación, sino en la vulnerabilidad. Su padre lo miró con sorpresa, quizás sin comprender del todo el monstruo creativo que había emergido en su hijo. Traba de abrirse camino a través de palabras entrecortadas, y antes de que pudiera detenerse, presentó el lienzo terminado. «Esto es lo que soy», dijo Carlos con voz firme, «esto es lo que siento». El silencio alrededor de ellos era abrumador. En la mirada de su padre, Carlos percibió confusión y un destello de comprensión. ¿Podría ese gesto de sinceridad abrir un nuevo capítulo en su relación? ¿Sería este el inicio de una transformación más profunda que trascendiera el arte? Un escalofrío recorrió su espalda al contemplar la posibilidad. Mientras el instante se prolongaba, Carlos sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. En aquel momento, su vida y su arte estaban entrelazados de maneras que nunca había imaginado, porque a veces, el camino hacia uno mismo pasa también por el dolor del otro. El cuadro que había creado podría haber sido su salvación, pero enfrentar la verdad encarnaba el verdadero reto que se presentaba ante él. Con un corazón más abierto que nunca, estaba listo para cualquier cosa que pudiera surgir. El camino hacia su autenticidad ahora dependía no solo de su arte, sino también de la disposición de su padre para aceptar la libertad que anhelaba. Esa disposición podría transformar no solo su vida, sino también abrirse a un nuevo entendimiento sobre lo que realmente significaba el éxito. ¿Sería posible construir puentes donde solo había muros? La respuesta estaba en el aire, lista para desvelarse. Carlos se encontraba de pie frente a su arte, el lienzo aún fresco reflejando su viaje emocional. La tensión de las semanas anteriores había cristalizado en esa obra que portaba no solo pigmentos, sino sus dudas y esperanzas. Nunca había estado tan cerca de la verdad sobre sí mismo. Con cada trazo, había aprendido a dar forma a sus sentimientos, y hoy, por fin, estaba listo para compartirlo con su padre. Al entrar en la casa familiar, el aroma del hogar lo envolvió, trayendo consigo un torrente de recuerdos. Se sintió como un niño otra vez, atrapado entre la expectativa y el deseo de ser visto por quien siempre había sido su modelo a seguir. Con el cuadro bajo el brazo, avanzó decidido, pero con el corazón palpitante. Este encuentro era más que una conversación, era el momento de mostrar lo que realmente significaba ser fiel a uno mismo. Su padre, quien siempre había sido su faro de exigencias y normas, lo recibió con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Carlos, ¿qué sucede?», preguntó, mientras el brillo de los ojos de su hijo se debatía entre la emoción y la incertidumbre. «Quiero mostrarte algo que he estado creando», comenzó Carlos, sintiendo cómo la voz le temblaba. Reconoció que temía el juicio, pero también entendía que este era el camino hacia la libertad. Con un gesto firme, retiró la tela que cubría su obra. Su padre miró el lienzo en silencio, los colores vibrantes y las formas fluidas comenzaron a contar una historia que Carlos había anhelado compartir. «Esto es mi viaje», dijo Carlos, recordando cómo cada pincelada había sido un mantra de superación. «Es la lucha entre lo que se espera de mí y lo que realmente soy. Quiero que entiendas que esto es parte de mí y de mi verdad». Sus palabras resonaban con una sinceridad que nunca había encontrado en su hogar. El silencio se hizo profundo mientras su padre contemplaba el arte. Por un momento, Carlos temió que la reacción fuera negativa, que el esfuerzo por mostrarse vulnerable fuera en vano. Sin embargo, al ver que su padre fruncía el ceño, notó un cambio en su postura. Su mirada se suavizaba, como si comenzara a ver lo que había estado oculto detrás de la máscara de las expectativas.
Es diferente, murmuró su padre, y aunque sus labios se movieron, Carlos no estaba seguro de si eran palabras de aprecio o sencillamente confusión. Nunca supe que te sentías así. Las defensas familiares que Carlos había anticipado comenzaron a desmoronarse. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Temía decepcionarte, confesó Carlos, el peso en su pecho aligerándose con cada palabra. Siempre quise hacer lo correcto y cumplir tus expectativas. Pero he comprendido que ser feliz significa perseguir mis propios sueños. La libertad de expresarse se sentía como una liberación, los límites que lo habían contenido empezaban a desvanecerse, la conversación se extendió, cada pregunta que hacía su padre, cada respuesta que daba Carlos, construía un puente entre ellos que parecía raro pero necesario. El arte había sido el catalizador perfecto para esta transformación. Carlos se dio cuenta de que no solo estaba abriendo su corazón, sino también el de su padre. El diálogo que había evitado durante años finalmente acontecía. Siempre pensé que ser artista era una ilusión, admitió su padre, su voz mostrando un matiz de vulnerabilidad que Carlos nunca había esperado. No quería que tuvieras que luchar por algo inestable. La revelación lo sorprendió y, al mismo tiempo, alivió la carga que llevaba. Aceptar que sus padres también tenían sus propios miedos y prejuicios era un paso en su proceso de crecimiento. Lo entiendo, pero también he comprendido que la felicidad no se mide por la estabilidad material, sino por la pasión que uno siente por la vida, respondió Carlos con firmeza. He estado viendo mi arte como un grito que necesita ser liberado, y ahora sé que no se trata solo de mí, sino de lo que quiero crear con mi vida. Quiero que me apoyes en esto. En un giro inesperado, el padre de Carlos asintió lentamente. Aunque me cueste entenderlo, quiero que seas feliz. Y si eso significa que debes ser artista, entonces te apoyaré. La aceptación de su padre sentó las bases para un nuevo tipo de relación, una que combinaba amor y autenticidad, sin la carga de las expectativas ajenas. Los dos hombres se miraron por un momento, un instante de conexión profunda que parecía cerrar una herida que había durado demasiado tiempo. Carlos sintió que amargas dudas se desvanecían. Había rompido con las ataduras que le habían restringido y, en su lugar, había encontrado una conexión genuina con quien había trabajado incansablemente por el éxito de su familia. Agradecido y emocionado, Carlos se movió hacia su padre. En un gesto sencillo pero cargado de significado, lo abrazó. Era un abrazo de reconciliación, una celebración del amor incondicional al fin reconocido entre ellos. La transformación individual de Carlos significaba no solo una nueva carrera, sino también un nuevo sentido de pertenencia. Sabía que el camino que había elegido no sería siempre fácil, pero estaba listo para enfrentarlo. Con la aceptación de su padre, se sintió libre, como una paloma que finalmente podía alzar el vuelo. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas, sintió su alma conectarse con cada pintura que había creado. Había dejado atrás la inseguridad y los temores, ahora era un hombre que se reconocía ante sí mismo y ante el mundo. La simplicidad de ser quien realmente era se volvía su mayor logro. Había encontrado la libertad, desatando su potencial mediante el arte, y se había reconciliado con su familia. Carlos había logrado conquistar su miedo, demostrar su valía a través de su arte y restablecer la confianza con su familia. Ahora estaba listo para mostrar al mundo sus historias, seguir persiguiendo su pasión y, más que nada, vivir auténticamente. Ahora, amigos, si se sienten inspirados por esta historia de transformación y autodescubrimiento, necesitan suscribirse ahora al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar nuestro algoritmo y que más personas conozcan estas historias emotivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones.